Bueno, primero les explico un poco la definición de ciencia, ¿sí? Primero vamos a empezar con el concepto de conocimiento. Cuando yo tengo un conocimiento de algo es porque lo sé explicar, ¿sí? Sé responder a alguna pregunta. En este caso vamos a usar el ejemplo del arco iris para entender la diferencia de los conocimientos que yo puedo tener, ¿sí? Yo quiero tener conocimiento sobre cómo se forma el arco iris. Para responder esa pregunta, nosotros sabemos que si hay un día en que llueve con sol, es muy frecuente que aparezca el arco iris. Eso es algo que nosotros lo generamos, una explicación, un conocimiento que nosotros generamos por los que nos contaron en nuestra escuela, en nuestras familias, por lo que vemos, ¿sí? Es un conocimiento generado por experiencia o por lo que nos contó alguien. Ese tipo de conocimiento lo denominamos conocimiento vulgar o cotidiano. Pero también hay otra forma de dar respuesta a esa pregunta, ¿sí? Que es a través de la investigación. Una persona, un científico que se llamaba Newton, se hizo esta misma pregunta que nos hicimos nosotros, pero él intentó investigar, empezó a investigar, y él se dio cuenta que si la luz del sol chocaba con algún material de vidrio, se originaba un arco iris. Y eso lo hizo tener todavía más dudas, siguió investigando, siguió experimentando, hasta que llegó a la conclusión de que la luz blanca que viene del sol está formada por la combinación de todos los colores del arco iris. Todos los colores juntos se ven como un color blanco. Cuando chocan contra una gota de agua, esos colores se separan y al separarse nosotros lo observamos como un arco iris. Ese conocimiento es un conocimiento científico. ¿Por qué? Porque para responder a esa pregunta se hizo una investigación, se hizo una experimentación y gracias a eso se llegó a una respuesta. Por lo tanto, nosotros generalmente para dar explicaciones, nosotros podemos explicarlas desde el conocimiento vulgar o si hicimos investigaciones o experiencias desde el conocimiento científico. Todo conocimiento científico tiene estas tres características. Es verificable, no son verdades absolutas y permiten hacer predicciones. ¿Qué quiere decir que sea verificable? Pasemos a al conocimiento científico del arco iris. Si alguien le preguntaba a Newton, ¿por qué vos estás diciendo esto de la formación del arco iris? Él le puede hacer una experiencia para demostrarle por qué dice esa afirmación. Eso quiere decir que es verificable, que yo puedo demostrar lo que estoy diciendo a través de una experiencia o de observaciones. ¿Qué quiere decir que no sean verdades absolutas? Que los conocimientos científicos se pueden ir cambiando con el tiempo. En cuanto al arco iris, hoy se sabe esto. Pero puede pasar que en un futuro haya otro científico que haga otra experiencia y que modifique esto que dijo Newton, ¿sí? Entonces, que un conocimiento sea científico no quiere decir que no se pueda modificar. Y también nos permite hacer una predicción. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo conozco por qué sucede un fenómeno, puedo predecir si ese fenómeno va a pasar o no. Si yo conozco que para que se forme un arco iris se necesita un rayo de sol y se necesita lluvia, si no llueve, yo sé que un arco iris no se va a formar. Y si llueve y no hay sol, yo sé que un arco iris tampoco se va a formar. Eso quiere decir la predicción, ¿sí? Este es un ejemplo de los múltiples conocimientos científicos que hay, pero todos los conocimientos científicos tienen esas tres características. Los conocimientos científicos, no los vulgares, sino los conocimientos científicos son los que a mí me van a formar lo que es la ciencia. Un conjunto de conocimientos científicos que por lo tanto son obtenidos por la observación, la experiencia, el análisis y el razonamiento.